Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Sebastián, educador de Trade Group, y hoy lo que vamos a estar viendo, bien, va a ser uno de los primeros conceptos de Smart Money de cómo diferenciar las tendencias. De las primeras cosas que hacemos a la hora de ingresar un gráfico, bien, es definir si estamos en una tendencia alcista o estamos en una tendencia bajista. En este caso, el concepto que vamos a estar utilizando es el concepto de estructura de mercado y vamos a estar viendo lo que son los puntos estructurales. Bien, vamos a comenzar. Los puntos estructurales que vamos a estar utilizando, bien, son cuatro. Bien, tenemos los que son Higher Low, HL, que significa alto más bajo, Higher High, HH, que viene siendo alto más alto. Estos dos puntos estructurales son utilizados para una tendencia alcista. Bien, Lower High, bajo más alto, y Lower Low, bajo más bajo. Estos son utilizados para una tendencia bajista. Bien, vamos a estar viendo por ahora, bien, los de tendencia alcista, los higher lows y higher high. Bien, un higher low, un alto más bajo, bien, como vemos acá representado en el gráfico, se encuentra siempre en el punto más bajo, bien, del retroceso. Bien, un higher low se encuentra en el punto más bajo del retroceso y en el comienzo del impulso. Bien, esto que tenemos acá es un retroceso. Bien, y lo que tenemos acá viene su impulso. Bien, siempre en una estructura alcista el retroceso es bajista y el impulso es alcista. Bien, y en el punto más bajo del retroceso se encuentra el higher low y siempre un higher low adelante de él tiene que tener su higher high. Van entre pares de ellos. Bien, ahora, este punto que es más alto que el anterior, bien, al ser un alto, un máximo nuevo y un alto más alto, lo conocemos como higher high. Un higher high siempre tiene que ser más alto que el anterior. Bien, y al encontrar un higher high, siempre detrás de él, bien, y por debajo, se encuentra su higher low. De la misma manera, en el punto más bajo del retroceso y en el comienzo del impulso se encuentra su higher low. Bien, siempre que tenemos un higher high, detrás de él tenemos un higher low. Bien, y así vamos continuando. Bien, por ejemplo, si yo quisiera buscar el higher low de este higher high, yo en este caso tengo tres opciones, el número uno, 2 y 3. Bien, nunca va a ser higher low 2 porque este higher low le pertenece a ese higher high. Tampoco va a ser higher low número 2 porque este higher low le pertenece a ese higher high. Sin embargo, bien, es el higher low 3 porque ese higher low es el que me genera ese higher high. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos en el gráfico. Bien, bien, vamos a ir un poquito acá arriba y vamos a estar dibujando. Bien, digamos que tenemos este escenario. Bien, nosotros acá lo que estamos teniendo, bien, es un higher low, bien, que nos genera este higher high. Bien, algo nuevamente vemos que este punto es más alto que el anterior, por lo tanto es un higher high y detrás de él tenemos un higher low. Bien, este punto es más alto que el anterior, por lo tanto tenemos un higher high y detrás de él, en el punto más bajo del retroceso, se encuentra un higher low. Bien, y en este punto, ¿qué es lo que tenemos? ¿Este es mi higher low o será este? En este caso, ninguno de estos dos es un higher low. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cierta condición que se tiene que cumplir, que es la siguiente. Un higher low, bien, no es un higher low hasta que primero no tenga un higher high. Entonces, veamos, uno diría, bien, bien, este punto que tenemos acá es más alto que ese nivel, ¿verdad? Sí, lo es. Sin embargo, no es más alto que el último higher low. Algo que nosotros utilizamos, bien, para ayudarnos a diferenciar bien los puntos estructurales y poder definir bien la tendencia, es marcar la fractalidad. Bien, ¿qué viene siendo la fractalidad? Bien, esto que nosotros marcamos acá, de higher low, higher high y lower low, se le conocen como puntos estructurales. Bien, lo que vamos a estar marcando ahora en el gráfico es la fractalidad. La fractalidad consta en marcar dos líneas horizontales en los últimos puntos estructurales. Entonces, vamos a marcar una línea horizontal con el
rayo horizontal, como pueden ver acá tengo el panel de herramientas que yo utilizo en favoritos, bien, voy a utilizar el rayo horizontal, bien, una línea horizontal la voy a marcar en el higher low, bien, y otra línea horizontal la voy a marcar en el higher high, ¿sí? Acá tenemos dos líneas horizontales y por ahora siempre nos vamos a hacer esta pregunta. Veamos, ¿algo vino por debajo de mi último higher low? Lo que viene siendo el gráfico. No, ¿verdad? Nada vino por debajo, bien, de este higher low, bien. ¿Y algo vino por encima de mi último higher high superando esta fractalidad? Sí. ¿Dónde? Este punto sabemos que es más alto, no solo supera la fractalidad, sino que es más alto que el último máximo. Por lo tanto, ese es un nuevo higher high. Y como nosotros sabemos que va a aparecer siempre que tenemos un higher high, detrás de él tenemos que tener un higher low. Entonces, claro, detrás de él y abajo sabemos que este punto que tenemos acá es su higher low. Una vez encontramos los nuevos puntos estructurales, lo que hacemos es mover la fractalidad a los siguientes niveles. Bien, lo mismo, ¿algo vino por debajo de nuestro higher low? No, ¿verdad? ¿Y algo vino por encima de nuestro último higher high? Este punto no solo supera la fractalidad, sino que va por encima del último higher high. Por lo tanto, sabemos que ese es un nuevo higher high. Y todo higher high detrás de él tiene su higher low. Entonces, una vez identificado bien los nuevos puntos estructurales, recién ahí movemos la fractalidad. Recién ahí movemos la fractalidad. Bien, llegamos al punto en donde no solo tenemos dos puntos, sino que el precio no solo no viene por debajo del higher low, sino que tampoco viene por encima de nuestro higher high. Por lo tanto, cuando el precio se encuentra dentro, bien, de nuestra fractalidad, lo que tenemos ahí se le conoce de dos maneras. Se le conoce como estructura interna o complex pullback, de retroceso complejo. La mejor forma que lo conozcamos por ahora es como estructura interna. Bien, entonces es importante reconocer la estructura interna. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, hubiéramos marcado que este hubiera sido un higher low, bien, si nosotros hubiéramos marcado eso y, por decir así, y el precio venía por debajo de eso, nosotros posiblemente ahí hubiéramos estado viendo un cambio de carácter, un choch o un BOS. Bien, entonces pensaríamos que podríamos tener una tendencia bajista, pero no es así, porque el precio en ningún momento vino por debajo de nuestro último higher low, tampoco vino por encima de nuestro último higher high. Por lo tanto, recuerden, si el precio se encuentra dentro de la fractalidad, es conocido como estructura interna. Bien, los últimos puntos estructurales válidos aún siguen siendo ese higher high y ese higher low. Y como los últimos dos puntos estructurales son un higher low y un higher high, la tendencia es alcista. Bien, entonces, ¿y qué hubiera pasado si el precio hubiera superado el higher high? Bien, en ese caso, el precio continúa la tendencia alcista y sabemos que este punto supera nuestra fractalidad y supera el higher high generando un nuevo máximo, o sea, un nuevo higher high. Bien, y al tener esto, la pregunta es, ¿cuál es nuestro higher low? ¿Es este punto o es este punto que es el que me genera este punto? ¿Cuál de los dos es? ¿El uno o el 2? Bien, en este caso, chicos, el higher low es el número uno. ¿Por qué? Porque este punto que nosotros tenemos acá es el punto más bajo. Recuerden, nosotros dijimos que el higher low se encuentra en el punto más bajo del retroceso y en el comienzo del impulso. Y el tema es, claro, uno podría pensar que este punto que dibujo acá es el que me genera este máximo. Y es verdad, este es el punto que me genera este máximo. Pero eso no significa que eso sea el higher low, bien, sino que nuestro higher low siempre es el punto más bajo. Entonces, en este caso, es este. Bien, por ejemplo, si el precio hubiera hecho un movimiento como este, en este caso sí hubiera sido higher low, pero no porque genera este higher high, sino porque es el punto más bajo. Bien, en este caso, el higher low es este nivel. Bien, entonces se preguntarán, ¿y qué es esto? Bien, como este punto no supera el higher high, ni este punto viene por debajo, ni tampoco es el punto más bajo, eso simplemente es estructura interna. Entonces es importante porque si nosotros definimos que ese es el higher low, bien, y el precio viene por debajo de ese nivel,
¿sí? En este caso tendremos un rompimiento de estructuras o un cambio estructural. Empezaremos a ver ventas, pero en ningún momento el precio viene por debajo del verdadero higher low y el precio en este nivel, en vez de bajar, podría continuar subiendo. Bien, entonces es muy importante tener eso en cuenta. Para que un higher low sea válido, primero tiene que tener un higher high. Por lo tanto, cuando nosotros vamos marcando la estructura en el gráfico, lo primero que buscamos, bien, son sus higher highs y una vez identificado el nuevo máximo, buscamos su mínimo. Y en este caso, ¿qué pasa cuando el precio? Bien, nosotros hasta ahora vimos una serie de movimientos alcistas. Bien, ¿y qué pasa cuando el precio continúa, ¿verdad? Y viene por debajo del higher low. En este caso, ahí es cuando se produce un rompimiento de estructuras. Bien, cuando el precio no respeta nuestro último higher low, que genera nuestro higher high, es cuando se produce un BOS. Bien, entonces ahí tendríamos el BOS que viene de Break of Structure, ¿sí? El rompimiento de estructuras, tendríamos un cambio de tendencia. Bien, ¿por qué? Porque el precio dejó de generar puntos máximos y nos empezó a generar puntos mínimos. Bien, y como nosotros teníamos visto en el PDF, bien, en una estructura bajista utilizamos lo que vienen siendo LH y LL para diferenciarlo de tendencia alcista. Bien, LH de lower high de bajo más alto y LL de lower low de bajo más bajo. Como podemos ver acá en el dibujo, un lower low se encuentra siempre en el punto más bajo y un lower high siempre en el punto más alto. Siempre que tenemos un lower low, detrás de él tenemos un lower high. Un lower low, para que sea un lower low, tiene que ser más bajo que el anterior. Y una vez identificamos un lower low, sabemos que detrás de él, arriba y detrás de él, se encuentra su lower high. Bien, es similar a la estructura alcista, solo que al revés. Bien, y acá aplica lo mismo, un lower high. No es un lower high hasta que primero no tenga un lower low. Bien, entonces en este caso, lo que estamos viendo acá es que el precio, primero, antes que marcar los puntos estructurales, cuando el precio viene por debajo de nuestro último higher low que genera el higher high, esta fractalidad la vamos a tener que mover y lo que nos genera ahí es conocido como un BOS, bien, el Break of Structure. Entonces ahí tendríamos el rompimiento de estructuras, indicándonos que el precio pasó a una tendencia alcista a una tendencia bajista. Y lo que nos estaría generando acá, ¿qué punto estructural sería? Un lower low. Y todo lower low, chicos, ¿qué tiene detrás de él? Un lower high. ¿Y cuál sería su lower high? Todo lower low ya encontramos que este punto, al ser más bajo, que este es un lower low. Y el lower low detrás de él, ¿qué tendría que tener? Un lower high. Bien, ¿y cuál sería ese lower high? ¿Este punto? No. Nosotros sabemos que este punto es el que genera este punto, pero no es el lower high. Recuerden, nosotros lo que estamos marcando acá es lo siguiente. Nosotros estamos teniendo impulsos. Bien, vamos a marcarlo, por ejemplo, con un fibrón. Nosotros estamos teniendo impulsos y retrocesos. Bien, impulso, luego estamos teniendo su retroceso bajista. Impulso alcista, retroceso bajista. Luego estamos teniendo un impulso alcista, pero claro, el impulso no es que vino hasta este punto y de ahí bajó. No, por lo tanto, este, chicos, no es su lower high. Disculpen, ese no es el lower high. Bien, cuando nosotros tenemos un cambio estructural de una tendencia alcista a una tendencia bajista, el último higher high se transforma en el lower high que genera nuestro lower low. Bien, porque el precio, lo que está haciendo acá, anteriormente el impulso fue hasta acá arriba y supuestamente una tendencia alcista tendría que venir un retroceso, pero lo que hizo es generarse un impulso bajista y un retroceso alcista. ¿Se entiende? Simplemente lo que estábamos viendo acá, bien como estábamos viendo anteriormente, es estructura interna, igual que este nivel que vimos acá. Bien, si bien este punto es el que genera este punto, este no es el lower high. El lower high siempre se encuentra en el punto más alto del retroceso y en el comienzo del impulso. Igual que en el higher low. En el higher low se encuentra en el punto más bajo del retroceso y el comienzo del impulso, porque higher low significa alto más bajo, pero en este caso lower high significa bajo más alto. Como dijimos, un lower high se encuentra en el punto más alto bien del retroceso y en el comienzo del impulso. Punto más alto del retroceso y comienzo del impulso. Y viceversa.
Bien, de esta manera es como manejamos lo que vienen siendo los puntos estructurales. Bien, por ahora lo vamos a dejar hasta acá. Bien, y vamos a estar pasando ahora un poco a ver el gráfico. Bien, vamos a por ahora estar marcando la estructura en una tendencia de 4 horas. Bien, una temporada de 4 horas. ¿Sí? Estamos en el par euro USD. Bien, vamos a marcar un poco desde acá atrás. Bien, vamos a comenzar desde acá. Nosotros acá tenemos un lower high. Bien, que nos genera un lower low. Bien, vamos a marcar la fractalidad. Bien, una con el rayo horizontal mantengo el control para que se pegue, mantengo el control para que tire el imán y se pegue bien. Bien, veamos. ¿Algo vino por encima de nuestro último lower high? Sí, todo esto. Pero ¿qué hizo primero el precio? Si nosotros seguimos el dibujo, el precio lo primero que hizo es venir por debajo de nuestro último lower low. Por lo tanto, el precio lo primero que nos genera es un nuevo lower low. Muy bien. ¿Y todo lower low que tiene que tener detrás de él? Todo lower low detrás de él tiene que tener un lower high. Por lo tanto, desde este impulso, el precio está donde retrocedió. Claro, retrocede a este punto y de ahí me genera el impulso. Por lo tanto, ahí tenemos su lower high. Una vez identificamos los nuevos puntos estructurales, recién ahí movemos la fractalidad. Recién ahí movemos la fractalidad. Y acá aplica lo mismo. Nosotros en una estructura alcista, bien dijimos que cuando el precio viene por debajo de nuestro último higher low que genera el higher high, se produce lo que viene siendo un BOS. Bien, y tenemos un cambio estructural. El precio pasa de una tendencia alcista a una tendencia bajista. Y lo que nos genera ahí es un lower low. Y lo que nos genera el último higher high pasaría a ser el lower high. Bien, y una estructura bajista, ¿cuándo se produce el BOS? Bien, es sencillo. Vamos a cortarlo. Denme un segundito. Bien, y vamos a pegarlo. Bien, en este caso, bien, cuando el precio viene por encima de nuestro último lower high que genera nuestro lower low, bien, ahí es cuando se produce ese BOS. Bien, y el precio nos indica que pasó de una tendencia bajista a una tendencia alcista. Y lo que nos generaría acá, que sería un nuevo higher high, porque el precio dejó de generar mínimos y nos genera un máximo. Bien, y todo higher high que tiene detrás de él un higher low. Entonces el último lower low pasa a ser el higher low. Bien, y viceversa. Bien, el BOS se maneja de la misma manera. Lo mismo que la estructura interna. Si nosotros acá tuviéramos una fractalidad, bien, y por ejemplo el precio continúa. Bien, ¿algo viene por encima del lower high? No. ¿Algo viene por debajo del lower low? Sí. ¿Dónde? Este punto es más bajo que este nivel. Por lo tanto, esto que tengo acá es un lower low. Y todo lower low que tiene que tener detrás de él un lower high. Bien, acá que tengo este punto o este punto. ¿Cuál es? Claramente, de todos esos puntos, no es este. Si bien este punto es el que me genera ese punto, ese no es el lower high. El lower high se encuentra en el punto más alto del retroceso y en el comienzo del impulso. Bien, entonces una vez identificados esos dos niveles, recién ahí movemos la fractalidad. La fractalidad quedaría ahora en este nivel y en este nivel. ¿Algo viene por encima del lower high? No. ¿Algo viene por debajo del lower low? Sí. ¿Dónde? Recién acá. ¿Qué significa? Que todo esto por ahora es estructura interna. Entonces, este punto es un lower low porque es recién el que viene por debajo de la fractalidad y todo lower low que tiene detrás un lower high. ¿Es este punto? No. Es el punto más alto de donde retrocede. El precio retrocede desde acá y desde ahí me genera el impulso. Por lo tanto, ahí tenemos lo que viene siendo su lower high. Bien, una vez identificados los puntos estructurales, recién ahí movemos la fractalidad. Bien, y nuevamente, bien, nada supera el lower high si el precio viene por lower low, y ahí tenemos un lower low y un lower high. Bien, y ahora la fractalidad nos quedaría, bien, en estos dos niveles. Bien, ¿y qué pasa si el precio, por ejemplo, hace un movimiento como este? El precio dejó de generar mínimos y supera mi lower high. Por lo tanto, lo que me está generando, bien, en este nivel, es conocido como un BOS. El precio pasó de una tendencia bajista a una tendencia alcista generándome un nuevo
higher high. Y todo higher high que tiene detrás de él un higher low. El último lower low pasa a ser higher low. Y esta fractalidad pasaría a estar acá arriba. ¿Se entendió eso? Entonces, vamos a borrar esto y vamos a continuar. Bien, en este caso, el precio no genera nuevos mínimos, sino que viene por encima del lower high. Y este punto que me genera un nuevo máximo, por lo tanto, lo primero que marcamos es un BOS. Utilizando la línea de tendencia, Control y Shift, marco mi BOS. Bien, ¿y qué punto estructural la factorizamos un poco? ¿Qué punto estructural me está generando? Claro, lo que me está generando ahí es un nuevo higher high. Y todo higher high detrás de él tiene un higher low. El último lower low pasa a ser el higher low. Y así es como continuamos marcando la fractalidad, los puntos estructurales ayudándonos de la fractalidad. Una vez identificamos los puntos estructurales, movemos la fractalidad. Nuevamente lo mismo, ¿algo viene por debajo del higher low? No. ¿Algo viene encima del último higher high? Sí, ¿dónde? Este punto. Por lo tanto, ese es un nuevo higher high y este es un nuevo higher low. Entonces, una vez identificamos los puntos estructurales, recién ahí movemos la fractalidad. Siempre mantengo el control para que se active el imán y se vaya pegando. Bien, pero para hacer eso lo tienen que mover desde el extremo y no desde el cuerpo, porque desde el cuerpo se copia. Bien. Lo mismo, ¿algo viene por debajo del higher low? No. ¿Algo viene por encima del último higher high, superando nuestra fractalidad? Sí. Este nivel, por lo tanto ahí tenemos un nuevo higher high y detrás de él un higher low. ¿Cuál? Este punto no. El punto más bajo, que es este, y a partir de ahí me genera el higher high. Recién ahí muevo la fractalidad. Bien, y recién ahí muevo la fractalidad. Bien, ¿algo viene por debajo del higher low? Sí. ¿Algo viene por encima del higher high? Sí, acá arriba. Pero primero el precio que hizo vino por debajo del higher low. Por lo tanto, lo que me está generando es un nuevo, disculpen, ahí se copió, un nuevo BOS, un cambio estructural. El precio pasa de una tendencia alcista a una tendencia bajista. Y nos genera un lower low, donde, en este caso, el impulso termina hasta este nivel. Bien, entonces ahí lo que nos está generando es un lower low. Y todo lower low que tiene detrás de él. Detrás de él, recuerden, nunca adelante de él. Si ustedes miran hacia adelante, eso estaría mal. Nunca adelante, siempre detrás y arriba. Bien, entonces ¿dónde? Este punto, no, recuerden, el último higher high pasa a ser el lower high que genera mi lower low. Y recién ahí muevo la fractalidad. Y así, de esta manera, es como vamos continuando marcando los puntos estructurales. Bien, por ahora lo vamos a dejar hasta acá. Bien, esto que tengo acá es el euro USD, incluso ustedes podrían continuarlo. Bien, espero que les haya sido de ayuda. Bien, es un poco de repaso de lo que vienen siendo los puntos estructurales, un repaso un poco rápido. Y nada, los siguientes videos que vamos a estar viendo, bien, va a ser un poco del método de complex pullback y saber si estamos trayendo impulsos o estamos trayendo retrocesos. Bien, espero que les vaya muy bien y nos vemos en las siguientes clases.